El tema que nos toca ver ahora es el tema de progresiones aritméticas. ¿Cuál es el concepto que tenemos que tener? Una progresión aritmética. Correcto, listo. Ahora un poquito más alto. No, acá tiene que meterse más. Ahí, ese va a ser su campo, su límite, de aquí hasta acá una cierta distancia. Bueno, el tema que vamos a ver hoy día es el tema de progresiones aritméticas. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la idea? Vamos a poner acá primero el concepto. Una progresión aritmética es una sucesión de números, por ejemplo, 3 y 2, 5, y 2, 7, y 2, 9, y 2, 11, y así sucesivamente. Una progresión aritmética es una sucesión de números en la que uno cualquiera se halla a partir del anterior, agregándole una cantidad constante llamada razón o diferencia. Vamos a poner acá que la diferencia en este caso, ¿cuánto vale? La diferencia es 2. Otro ejemplo, vamos a poner una progresión que comience con 7 y que la razón sea 3, más 3, 10, más 3, 13, más 3, 16, más 3, 19, y así sucesivamente. Pongamos acá cuál es el valor de la diferencia, 3. Si pongo un ejemplo C, digamos que comience con 15 y que la razón sea menos 4, menos 4, 11, menos 4, 7, menos 4, 3, menos 4, menos 1, y así sucesivamente. Igual que en los ejemplos anteriores, pongo acá la diferencia que es el número menos 4. Entonces ya con estos ejemplos tenemos de manera clara cómo se forma una progresión aritmética, agregando una cantidad constante llamada razón o diferencia. ¿Qué más podemos decir de estas progresiones? Bueno, podemos decir que en cualquiera de ellas, o en cualquiera que ustedes puedan formar, vamos a poder hallar un término cualesquiera, sin conocer los anteriores. Por ejemplo, puedo hallar el término undécimo de esta progresión, o el término 35 de la que está acá, o bueno, el término 100 de la que está aquí, como quieran. Vamos a poner acá término enésimo, o término de lugar n, si prefieren. Término enésimo o término de lugar n. ¿Cómo se halla el término de lugar n de la progresión? Hay una regla muy sencilla que de simplemente observar se puede deducir, pero yo le voy adelantando. El término n en una progresión aritmética siempre va a ser un polinomio de primer grado. Un polinomio de primer grado, así término n es igual a n más b. Un polinomio de primer grado en n. Todos los términos enésimos van a tener esta forma, en donde el primer término o el coeficiente de n, en este caso la letra A, que es la que estamos viendo ahí, sería la razón o la diferencia. Vamos a poner acá razón o diferencia. Y este término que está aquí, ¿qué cosa va a hacer? Lo que le falta a la razón para hacer el primer término. Lo que le falta a la razón para hacer el primer término. Ahí está. ¿Por qué? Miren acá, en el caso A, el término n, o del lugar n, ¿cuál sería? ¿Cuál es la razón o diferencia? 2. Entonces el término n será
2n. El término n me indica el término del lugar n, o sea, el término cuarto, o el término quinto, o el término séptimo, cualquiera. Entonces me daría también el término primero. Si cambio la n por 1, tendría el primer término, el término 1, primer término. El término 1, ¿quién sería? 2 por 1, o sea 2. El término 1 sería 2. Pero nosotros sabemos que el término 1 es 3. Entonces, sabemos que faltaría el número 1. Entonces, ustedes pueden ver ahora que si cambio la n por 1, tendría t sub 1, sería 2 por 1, 2, más 1, 3. El término 1 es 3, el que está acá. ¿Y cuál sería el término 2? El término 2 sería, pues, cambiando la n por 2. La n por 2, o sea, 2 por 2, 4 y 1, 5. El término 2 es 5, como ustedes están viendo. El término 2 es 5. El término 3, ¿cómo se obtiene? Cambiando la n por 3. Cambio la n por 3, 2 por 3, 6, más 1, 7. El término 3 es 7. Y así, cuando ponga el término cuarto, va a salir 9, cuando diga el término quinto, va a salir 11. Si por alguna razón, que va a existir por supuesto, le piden calcular a usted el término del lugar 11, ¿cómo haría para calcular el término del lugar 11? Cambio la n, ¿por qué? Por 11. O sea, sería 2 por 11, 22 y 1, 23. Entonces, como ven, puedo calcular de esa forma el término del lugar 8, el término del lugar 100, el término del lugar 1000. Simplemente cambiando la n por el término que quiero hallar. Vamos a ser un poco más ágiles y continuando con los ejemplos. En el caso B, quiero el término n, o el término general, o el término enésimo. ¿Cómo dijimos? Que se ponga que t sub n, término del lugar n, igual a quién. La razón en este caso es 3. Entonces vamos a poner aquí 3n. ¿Y quién es el que viene? ¿O quién es el que sigue? Bueno, dice usted más o menos de la siguiente forma. Cuando cambie por 1, voy a tener el primer término. ¿Cuánto sale cambiando por 1? 3. El término 1 es 7. Entonces, ¿cuánto falta? Falta 4. Más 4. Y así, voy a poner ahora, ya no vamos tanto detalle como en el primer ejemplo, sino vamos a calcular, digamos, el término cuarto. ¿Cómo calcularíamos el término cuarto? Sería pues cambiando la n por 4, 4 por 3, 12 y 4, 16. El término 4 es 16, a ver. 1, 2, 3, 4, 16. Acá está. El cuarto, como ya hemos visto aquí, coincide con el que calculamos por la fórmula. Término cuarto, 16. Y si quiero calcular uno que no esté aquí, por ejemplo, el término del lugar 35, bueno, pongo el término 35. Que sería cambiar, como ya saben ustedes, la n por 35. 35 por 3, 105 y 4, 109. Puedo afirmar que 109 es el término que ocupa el lugar 35. Y de este modo podemos calcular un término cualquiera que se nos ocurra o en todo caso el que necesitemos. Haciendo lo mismo con el caso C para que ya quede claro esto, por lo menos me imagino que ya queda claro. Quiero calcular el término general o el término enésimo o el término del lugar n de la progresión C. ¿Cómo dijimos que se hacía? El primer coeficiente es la razón es menos 4 en este caso. La razón es menos 4, entonces pongo menos 4n. Ahora, cuando cambie la n por 1, va a salir el primer término. Cuando cambie por 1, ahí se ve que sale menos 4. Pero el término 1 es 15, o sea, tiene que salir 15. Y estamos en este momento con menos 4. ¿Cuánto tendría que poner a continuación para que salga 15? Tendría que poner más 19. Usted cambia la n por 1, acá queda menos
19 menos 8, 11. El término 2 es 11. Aquí está el término 2. Es 11. Y así, cuando cambie por 3, saldrá 7. Cuando cambie por 4, saldrá el cuarto, que es 3. Y así sucesivamente. Si ustedes quisieran saber cuál es el término del lugar, por ejemplo, 10, ¿cuál sería? Cambian la n por 10. Entonces tendríamos aquí 40, negativo y más 19. 40 menos 19. Entonces tenemos acá 1, 3 menos 1, 2, 21, menos 21. Ahí está. Ese sería el término del lugar 10. Y de esta forma, con estos 3 ejemplos, hemos aprendido a calcular el término enésimo de una progresión aritmética. ¿Qué más podría remarcar de esto corto que hemos visto aquí? Bueno, lo que podríamos remarcar es que cuando la razón es positiva, la progresión es creciente, o sea, va en ascenso. Cuando la razón es positiva, sale creciente, de 3 a 5, a 7, a 9, cada vez va subiendo, porque la razón es positiva. Pero si la razón fuera negativa, lo que va a ocurrir es que la progresión va a ir disminuyendo, bueno, en ese caso se llama decreciente. ¿Qué más podemos comentar de esto que está aquí? Bueno, hay una cosa que ustedes podrían hallar también, algo que se llama interpolación. Interpolación. ¿Y en qué consiste el problema de la interpolación o de interpolar? Consiste en que le van a dar a ustedes dos números, y le van a pedir que formen una progresión aritmética. Por ejemplo, vamos a poner un borrador primero para que entiendan bien esto. Borrador nada más, miren, vamos a poner aquí un número como 10 y 4, 14 y 4, 18 y 4, 22 y 4, 26 y 4, 30 y 4, 34. Ahí tengo una progresión. ¿Cuántos términos tengo? Cuéntenlo, pues serían 2, 4, 6, 7 términos en esta progresión. Hay 7 términos. Cuando la progresión es finita, en este caso, hay 7 términos. El primero y el último se llaman extremos. Estos de aquí se llaman extremos. El primero y el último, que en este caso vamos a poner último. Estos de aquí se llaman extremos. Y los que están entre los extremos, ¿cómo se llaman? Los medios. Medios que, si es progresión aritmética, se llaman medios aritméticos. Otros prefieren medios diferenciales. Por eso, como acá medios aritméticos son diferenciales. Medios aritméticos son medios diferenciales. ¿En qué consiste el problema? El problema consiste en lo siguiente. Le vamos a usted dar los extremos siempre. Por ejemplo, acá, así vamos a poner acá problem. Le van a decir así. Interpolar. 5 medios aritméticos o diferenciales. 5 medios aritméticos o diferenciales entre 10 y 34. Entre 10 y 34. Ahí está. Se supone que ustedes no han visto esta parte, ¿no? Yo la estoy poniendo ahí para que puedan entender mejor. O sea, ustedes van a ir, se van a sentar y el profesor o el examinador le va a decir interpolar 5 medios diferenciales entre 10 y 34. ¿Qué significa? Que entre 10 y 34 usted debe colocar 5 números.
que con estos de aquí todo sea una progresión aritmética. Entonces usted debe de entender que lo que va a escribir es una progresión de ¿cuántos términos? De 7 términos. 5 que va a poner y 2 que le están dando a usted. Entonces, la solución más o menos, vamos a ver solo acá de solución, significa más o menos esto, ¿no? Acá 10, aquí van a ver, ¿qué cosa dijimos? 5 veces, pero 5 números van a ver aquí. Al final va a haber 34, y todo esto va a ser una progresión aritmética. Entonces, usted podría partir pues, de que el término n, el término general, es an más b. Ahí está el término n, es an más b, ya lo hemos conversado. ¿Y qué datos tengo? Tengo el término 1, que es cambiando la n por 1, que sería a más b, que vale 10. Y tengo el último término, que usted sabe que siempre que ocupa el lugar 7, porque si son 5 con este 6, este que es el último sería el término 7. El término 7 sería igual a, cambio la n por 7, 7a más b. ¿Cuánto vale esto? 34. Y aquí ve que tengo qué cosa, 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Resolver esto es muy sencillo, ya lo hemos visto. Restando 6a, resto se va a la b y el resto aquí queda 24. O sea, estoy diciendo 2 menos 1. Entonces aquí calculo cuánto vale. A vale 24 entre 6, o sea 4. Y si A vale 4, pues para que dé 10, pues B tiene que valer 6. Esa es la solución. Esto significa que ya resolví el problema, porque tendría yo que el término n, que no necesito escribirlo, pero lo voy a escribir. El término n sería, como es 4, sería 4n más 6. Decía que no necesitábamos escribirlo porque ya sabíamos que A era la razón, 4. O sea, tengo 10 y como ya sé que la razón es 4, el que sigue, ¿quién es? 14. Y el que sigue, ¿quién es? 18. Y sigo, más 4, 22. Más 4, 26. Más 4, 30. Ahí tengo 10, que es el primero. Luego van a haber 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. Y finalmente el último, que es el número 34. ¿Ven? Le van a dar el 10, le van a dar el 34. Le van a decir que coloquen 5 números. Ahí están los 5 números. Y todo es una progresión aritmética. Eso significa interpolar medios aritméticos o medios proporcionales. Otro problema, pues no va a tener la necesidad de calcularse. No decir coloque 5, puede colocar 10, 15, 20, los que pida, bueno, los que sean necesarios, de acuerdo con como se esté trabajando. Tenemos también una regla práctica, aunque ustedes la deben conocer. Voy a poner acá regla, que sería la siguiente: la razón de interpolar, es igual a último menos el primero entre el número de medios aritméticos MA, voy a poner, más 1. Ya cuando uno practica, deduce pues reglas prácticas, como en este caso la que le estoy poniendo, entonces ya no hay necesidad de estar resolviendo el sistema ni estar planteando eso, sino que regresando al ejemplo, ¿cómo haría yo si me tuviera este problema? La razón, R, vamos a ponerle R, es decir, que es el último. ¿Quién es el último? 34.
menos el primero, 10. Ahí está. Último menos primero. Entre el número de medios, ¿cuántos medios quiero poner? En este caso quiero poner 5. Más 1. Acá saldría 24 arriba y abajo ¿cuánto? 6. ¿Cuánto vale 24 entre 6? 4. La razón de interpolar es 4. Y ya teniendo la razón, ya el problema está resuelto. Porque yo sé que el primero es 10. Y como ya sé que la razón es 4, más 4, 14, más 4, 18, más 4, 22, más 4, 26, más 4, 30 y más 4, 34. Y como ven, acá está el 10, el 34, que son los que me dieron el primero y el último, 10 y 34. Y entre ellos, porque interpolar es lo mismo que intercalar, interpola, intercala. ¿Qué cosa debo de intercalar? ¿Qué cosa debo poner entre 10 y 34? 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. Que con 10 y 34 todo sea una progresión aritmética. Y está resuelto el problema, pues está igual como lo teníamos antes, solamente que aquí hemos aplicado una regla práctica, una fórmula reducida, pues esto mismo que la práctica. Ya. Hemos recordado las progresiones aritméticas y bueno, vamos a poner nuevamente ejemplos. Un ejemplo A, un ejemplo B, un ejemplo C. ¿Cómo eran las progresiones aritméticas? ¿Cómo eran? Bueno, profesor, se daba un término inicial, digamos 5, y se ponía una razón, voy a coger 4, y 4, 9, y 4, 13, y 4, 17, y 4, 21, y bueno, así sucesivamente. Una progresión aritmética de razón o diferencia 4. Otro. Y vamos a comenzar con 11 y vamos a poner pues una razón sencilla porque estamos tratando de ilustrar más 2, 13, más 2, 15, más 2, 17, más 2, 19 y así sucesivamente. Diferencia 2. Y vamos a poner uno que comience con 7 y que la razón sea 3, 10, más 3, 13, más 3, 16, más 3, 19. Diferencia 3. ¿Para qué he puesto esto? Porque así como cuando yo tengo una progresión cualquiera, puedo calcular el término del lugar n de forma general. Y teniendo el término del lugar n, puedo calcular el término octavo, noveno, décimo, el que ocupe el lugar mi. También hay la necesidad de calcular cuánto vale la suma de ellos. Entonces aquí voy a poner suma de los n primeros términos. O simplemente suma de los n primeros. Ya todos saben que son los primeros términos. ¿Cómo se halla la suma de los n primeros términos? Ese sub n vamos a llamarle la suma de los n primeros términos. Y va a ser siempre un polinomio de segundo grado sin término constante, o sea, sin término independiente. O sea, la suma de los n primeros términos va a ser a n cuadrado más bn y nada más, ahí termina. Todos van a ser de esta forma. Y esta fórmula, esta expresión que está acá, me va a poder calcular, o con ella voy a poder calcular, si pongo 4, la suma de los 4 primeros. ¿Cómo calculo la suma de los 4 primeros? Cambio la n por 4. ¿Y cómo calculo la suma de los 10 primeros? Cambia la n por 10. ¿Y así? ¿Y quién es A en este caso? En este caso es la mitad de la razón. ¿Y quién es B? B es lo que le falta, vamos a poner lo que le falta a
Bueno, creo que las cosas se ven mejor cuando las podemos ilustrar. Vamos a ilustrar, por eso pongo acá, por ejemplo, A. La suma de los n primeros términos. Dice que el primer coeficiente es la mitad de la razón. O sea, que en este caso A, la mitad de la razón es 2. Entonces pongo 2n cuadrado. ¿Y quién sigue? Bueno, cuando cambie la n por 1, cuando cambie la n por 1 va a salir 2, que sería la suma de los subprimeros, o sea, el primero. O sea, cuando cambie por 1 tiene que darme el primero, o sea, 5. Pero cuando cambie la n por 1 sale 2. Para que salga 5 tengo que agregar ¿cuánto? 3. Entonces acá sale más 3n. Y ahí termina todo. Ya tengo la suma de los n primeros términos de la primera. ¿Quieren comprobarlo? Vamos a cambiar la n por 3, despacio. Esto puede ser un poco más complicado. Sería 2 por 3 al cuadrado más 3 por 3 más 3 por 3. Vamos a sacar la cuenta. Entonces aquí vamos a tener 3 al cuadrado 9 por 2, 18. 18 y cuánto? Y 9, 27. Los 3 primeros suman 27. Y sí, miren los 3 primeros. 5, 9 y 3. Saquen la cuenta, los 3 primeros. 1, 2, 3. 5 más 9, 14. 14 y 13, ¿cuánto es? 27. ¿Ya sabía que era 27? Los 3 primeros dan 27. Y profe, si queremos calcular la suma de los 5 primeros, cambia la n por 5, sería 2 por 5 al cuadrado más 3 por 5. Así obtendrías el valor de la suma de los 5 primeros términos de la progresión A, que es de la que estamos hablando. Entonces la suma de los 5 primeros términos sería 25 por 2, 50. 50 y acá ¿cuánto tengo? 15. 50 y 15, 65. Los 5 primeros términos suman 65. ¿Queremos comprobarlo? Muy sencillo. Escribamos los 5 primeros en serie. 5, 9, 13, 17 y 21. Ahí está. Los 5 primeros términos. Aquí, ¿cuánto tenemos? 26. Y aquí, ¿cuánto tenemos? 26 también. Pues yo tendría 26 de estos dos y 26 de estos dos. O sea, tengo 52. 52 y 10 que hay aquí son 62. Y 3, 65. Que es lo que tenía que salir y ya lo habíamos previsto. Entonces, con esta fórmula que está acá arriba, podemos calcular la suma de los 3 primeros, la suma de los 5 primeros, o podemos calcular la suma de los 10 primeros. Obviamente, ya no sería completamente sencillo, la suma de los 10 primeros, cambiando el n por 10, que sería 230. Y así, lo que le pidiera, usted podría hallar. En el caso B, vamos a ver qué cosa pasa. Quiero la suma de los n primeros. O sea, quiero una expresión que me permita hallar la suma de los 3 primeros, de los 10 primeros, de los 15 primeros, de los que quiera. Fácil, el primer coeficiente de la mitad de la razón es 2, tocaría entonces, ¿qué cosa aquí? 1, o sea, simplemente n cuadrado por coeficiente 1. Y cuando cambie por 1, debo de obtener 11, que es el primer término. Cuando cambie por 1 va a quedar 1, pero como tiene que salir 11, tiene que ser más 10, más 10n.
Y ahí tengo que seguirme esta fórmula que ya fue enunciada al principio. Y vamos a calcular, ya tenemos que ser un poco más expuestos aquí. Vamos a calcular la suma de los 4 primeros, 4 al cuadrado 16 y 40. O sea, tendríamos ¿cuánto? 56. Los 4 primeros términos valen 56. ¿Cuáles son los 4 primeros términos? 11, 13, 15 y ¿qué viene? 17. Ahí están los 4 primeros términos. Debe salir pues 56. Aquí cuánto tenemos sumando los extremos. 11 más 17, 28. 11, 17, 28. ¿Y estos cuántos son? Los que están acá. 28. ¿Y cuánto sería pues 28 más 28? 56, que es lo que ya sabíamos que iba a ocurrir. Entonces todo este problema, o toda esta situación, se reduce a que ustedes les den una progresión como la C y ustedes escriban cuál es la expresión que representa la suma de los n primeros. ¿Cuál es la razón ahí? 3. Entonces, en este caso, la suma de los n primeros, como el primer coeficiente de la mitad sería 3 medios de n cuadrado. Y cuando... ¿qué pongo a continuación? A continuación tengo que poner lo que me falta para que salga 7. Pero 7, ¿qué cosa es? 14 medios. Como 7 es 14 medios y este es 3 medios, usted sabe que lo que falta es 11 medios. 11 medios de n. Y ahí también ya tiene la fórmula que da la suma de los n primeros términos de esta progresión. Que por una mejor presentación nada más, quebrados homogéneos, ponemos el punto denominador 2 y acá arriba quedaría n por 3n más 11, sacando el factor común. Y bueno, esa sería la expresión. No sé si vale la pena, pero vamos a hacerlo de todas maneras. Vamos a calcular la suma de los 5 primeros, si les parece. Vamos a hacerlo ahora, voy a calcular los 5 primeros para comenzar. Tipo 7, después tocaría 10, 13, 16, 19, 1, 2, 3, 4, 5, ahí están, los 5 primeros. Vamos a calcular cuánto vale esta suma. Esta suma va a dar aquí, ¿cuánto vale esto? 26. ¿Y cuánto vale esto de acá? 26. O sea, tengo 26 y 26, 52. 52 y 3. Entonces tenemos acá 2, 5, 65. 65 suma los 5 primeros. Ese 65, ¿cómo lo podemos obtener también? Cambiando la n por 5. Por 5. Tendríamos 5, 15, 11 sobre 2. 15 más 11, 26 sobre 2. 13, o sea, tendría 5 por 3. ¿Y cuánto es 5 por 3? 65, que es lo que ya sabíamos que iba a salir. Entonces, como ven, este problema en qué consiste, en que le den una progresión y usted haya una fórmula que le permita calcular la suma de los n primeros. ¿Habría alguna otra forma? ¿Habría alguna forma? ¿No? Yo, justamente para que vean ustedes la otra forma, es que he estado colocando estas líneas acá para que recuerden que se puede deducir una regla sencilla, que si ustedes prefieren la ilustraré
Vamos a poner acá una regla, ¿no? Una regla práctica o regla alterna más que práctica. Entonces es otra posibilidad. ¿Qué dice esta regla? Que la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética, vamos a poner PA, la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética es igual a la semisuma de los extremos multiplicada por el número de términos. Ahí está la regla. Vamos a ilustrar. Vamos a poner una progresión. A ver, por ejemplo, vamos a poner una progresión. Una de cálculo más o menos sencillo, que comience con 7 y que la razón sea 4. 7 y 4, 11. 11 y 4, 15. 15 y 4, 19. Y así sucesivamente. Voy a aprovechar para ilustrar la regla y voy a recordar algunas de las cosas que hemos visto desde el principio. Lo que todos debemos poder hacer es que si a mí me da una progresión, yo puedo calcular al toque el término n y debo de calcular la suma de los n primeros términos. El término n, ¿cómo se llama? El primer coeficiente era la razón, o sea, 7 y 11, o sea que la razón es 4, porque la diferencia es 4, debe ser 4n, y debe salir, cuando cambie por 1 debe salir 7, o sea, debe ir más 3, es el término n. ¿Y cuál es la suma de los n primeros términos? El primer coeficiente, la mitad de la razón es 4, o sea, 2n cuadrado. Y el que sigue es lo que le falta al 2 para hacer 7, o sea, 5. Este en principio es lo que ya hemos aprendido a hablar, por lo que hemos conversado hasta ahora, ¿no? Ahora, ¿cómo haría yo para resolver este problema que he indicado con la fórmula que conocemos? Bueno, vamos a hacer pues aquí, por ejemplo, calcular los 10 primeros términos. Calcular los 10 primeros términos. ¿Cómo se hace calcular la suma de los 10 primeros términos? Cambia n por 10. Entonces, ese sub 10 sería igual a 2 por 10 al cuadrado más 5 por 10. Ya ustedes saben sacar la cuenta, pues acá hay 200 y aquí hay 50. 250. Los 10 primeros términos de esta progresión suman 250. Este es por lo que ya conocíamos. La regla dice que la semisuma de los extremos, o sea, debo de conocer, voy a poner acá 2, debo de conocer el término 1, y ustedes lo conocen, pues 7, y debo de conocer los extremos, o sea, el término décimo, el término 10, o sea, el último. El término décimo se calcularía con esta fórmula, término n, término 10, 43. Entonces la suma de los 10 primeros términos es igual a la semisuma de los extremos, primero más último sobre 2, o sea, 7 más 43 sobre 2. Por el número de términos, por 10. Hay 10 términos que quiero sumar. 43 y 7
50 sobre 2, 25. 25 por 10. ¿Cuánto sale esto? 250. Y es lo que ya sabíamos que iba a ocurrir. Solamente que en el primer caso, lo hemos hecho por esta expresión, y este segundo caso lo hemos hecho por la regla que acabamos de enunciar. Es otra manera de hacerlo. Ya. Bueno, continuamos y vamos a hacer un breve resumen de las cosas que se han visto. Y lo primero que deben recordar, aparte de lo que puntualmente se ha especificado ahí, pero que se mostró en la pizarra intermedia, es que en una progresión aritmética, vamos a escribirlo mejor, en una progresión aritmética, la suma de los términos equidistantes de los extremos es una constante e igual a la suma de estos. Ilustrando, pongo acá 9 y 3, 12, y 3, 16, 9 y 3, 12, 12 y 3, 15, 15 y 3, 18, 18 y 3, 21, 21 y 3, 24. Ahora vamos a comprobar si está bien el ejemplo, ¿no? Más 3, 12, más 3, 15, más 3, 18, más 3, 21, más 3, 24. Ya hemos dicho que estos son los extremos. Y hemos dicho que esta suma, súmelo por 24, 9, ¿cuánto es? 33. El segundo de la derecha y el segundo de la izquierda, segundo de la derecha y segundo de la izquierda, ¿cuántos suman? 33. Tercero de la derecha o el tercero de la izquierda, ¿cuántos suman? 33. Entonces, dice aquí, he dicho que la suma de los términos equidistantes de los extremos es una constante. Significa que equidistante significa la misma distancia. O sea, el primero de allá con el primero de acá, 33, el segundo de acá con el segundo de acá, también 33, el tercero de este lado con el tercero del otro lado, también 33. Y puedo seguir el cuarto de este lado, 1, 2, 3, 4, 15, con el cuarto del otro lado, 1, 2, 3, 4, 18, van a sumar 33. Así, no interesa el tamaño de la progresión, esto siempre va a ocurrir. Yo lo estuve tratando de mostrar ahí en algunos ejemplos, prefiero remarcarlo. Lo segundo, que cuando el número de términos de la progresión aritmética es impar, el término central es la semi suma
de los extremos. Ahora vamos a ver, las cosas se ven mejor con ejemplos prácticos y vamos a poner aquí 8 y 4, 12 y 4, 16 y 4, 20 y 4, 24 y 4, 28 y 4, 32. ¿Cuántos términos hemos puesto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Puedo poner otros ejemplos, ¿no? Pero suficiente para ilustrar. Cuando sea impar, cuando un número de términos sea impar, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando es impar, existe uno que se llama el término central. ¿No? O sea que tiene 3 a la derecha en este caso y 3 a la izquierda. El término central ¿a qué es igual? A la semisuma de los extremos. O sea, en este caso, ese 20 debe salir de 8 más 32 sobre 2. O también va a salir ese mismo 20, que es el término central, de 12 más 28 sobre 2. Entonces ustedes lo pueden ir comprobando mentalmente. O también puede salir de 16 más 24 sobre 2. El término central, o sea, cuando hay un número impar de términos, es la semisuma de los extremos. Primero más último sobre 2. Una tercera observación podría ser que, en forma general, la progresión aritmética se representa así. ¿Cómo? Bueno, que el primer término sea A, el segundo sería pues A más R, A más 2, R, A más 3, R, el que sigue, A más 4, R, y así sucesivamente. En forma general, yo debo de suponer una progresión aritmética de esa forma. Pero, si el dato del problema es la suma de términos consecutivos, lo conveniente será. ¿Qué será lo conveniente? Vamos a poner eso en un cuadro. Vamos a poner eso en un cuadro.
A ver, aquí he puesto la progresión aritmética. ¿Cómo la debe suponer usted? Cuando el número de términos sea impar. O sea, cuando le diga, por ejemplo, se dan 3 términos en progresión aritmética y le den como dato la suma, solo en ese caso sería conveniente, porque si dijeran 3 términos, usted supondría esto que está acá. 3 términos, 1, 2 y 3. ¿Y por qué es conveniente cuando le dan como dato la suma? Porque la menos R con la más R se eliminaría y quedaría A más A más A, 3A. O sea, de frente se podría calcular aclarémoslo. Que el problema diga, por ejemplo, los 3 términos de una progresión aritmética suman 21. Si los 3 términos de una progresión aritmética suman 21, usted supone que estos son los 3 términos. La R se cancela y queda que 3A es 21, o sea que hay 7. Si le dijeran los 5 términos de una progresión aritmética, o sea, 5 términos, el número de términos impar, y le dan como dato la suma, usted supondría todo esto que está acá. 5 términos. 1, 2, 3, 4 y 5 términos. Y como ven, si suman las 2 R se van y la menos R se va con la más R. Queda solamente en función de A. Así debe de suponer cuando la progresión tiene un número de términos impar. Una progresión de razón R. Y de razón 2R, del mismo modo, cuando le digan o le den como dato la suma, 2 términos, así. Se va la R, ¿se da cuenta? 4 términos, supone usted, así. 4 términos. Si quieran 6 términos, bueno, como la razón es 2R, uno más sería A más 5R. Y aquí el otro, A menos 5